Vamos a orar, hermanos. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos da de tener tu palabra entre nosotros. De tal forma, Señor, que podemos meditar de esta forma y oír tu voz. Señor, guíanos, que la voz precisamente de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este recorrido. Que podamos hallar sabiduría, Señor, que podamos ser, Señor, confrontados, pero también transformados. Y que hagamos tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Entre las cosas que Pablo le comenta a Timoteo, hermanos, son palabras de ánimo. No sé si hemos notado, hermanos, o bueno, a mí, cuando era pequeño, no era niño, pequeño, ya me quedé pequeño. No creo que crezca, ¿verdad? Cuando era niño, mi mamá tenía mucho el gusto por comprar cassettes, ¿verdad? Yo creo que nuestra generación, todos los que estamos aquí conocemos los cassettes, ¿verdad? Y hay unos que generaciones ya no saben qué es eso, ni dónde se le mete la pila, ni nada de eso al cassette, ¿verdad? Pero bueno, había cassettes. Y a ella le gustaba mucho comprarlos de testimonios. Y empecé, hermanos, yo a generar en mi corazón un gusto por escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. A mí me deleita escuchar, hermanos, la transformación que Dios hizo al rescatar o perdonar a una persona, la forma en la que Dios sanó de obra milagrosa, la forma en la que Dios transformó a una persona en un problema de pecado. Siempre me ha fortalecido saber cómo es que Dios tiene poder para hacer todo lo que a nosotros nos cuesta. Pero Él es poderoso. Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Te dejé ir como pastor allí en Éfeso, que hay necesidad. Pero para poder animarte a esto, hay algo que tú ya sabes, hermanos. Timoteo conocía la vida de Pablo, pero aquí Pablo le recuerda ese dato interesante, hermanos, porque ahora Timoteo no está en un barco con él. Timoteo no está recorriendo iglesias ni sinagogas con Pablo. Ahora Timoteo está solo al frente de una iglesia. Y lo que necesita Timoteo, hermanos, es escuchar la voz de Dios diciéndole: no te olvides de cómo Dios nos ha llamado a ser. No te olvides, Timoteo, que si tú estás ahí es porque Dios te llamó. Pero Pablo, ¿cómo lo puedo hacer? Déjame te cuento lo que Dios hizo en mi vida. Y no porque Timoteo no lo conociera, tuvieron mucho tiempo para viajar juntos, de tal forma que estoy seguro que a algo le fascinaba a Pablo. Usted se acuerda de su testimonio, la forma en la que el Señor quebró, confrontó, transformó y humilló a Dios. Pero aquí comienza dándole precisamente una gratitud, diciendo: el Señor me escogió. Timoteo, lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios, porque Él nos escogió. Dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo le está hablando a Timoteo de cómo es que Dios lo elige a pesar del corazón oscuro que tenía Saulo en ese entonces. Recordemos que Lucas, cuando escribe en Hechos, hermanos, es muy claro al decir el corazón de Pablo, de Saulo en ese entonces, ¿cómo era? Respiraba amenazas y muerte. O sea, realmente Lucas capta la esencia del corazón odioso que tenía el apóstol, hermanos. Era una persona fácilmente agresiva, era una persona que no tenía amigos, era una persona cerrada, era una persona celosa, era una persona que alguien le contradecía y él iba en contra de esa persona hasta verlo acabado. Él le favorecía, le fascinaba ver cómo los seguidores del Señor, los del camino, como se les conoció en un principio, eran acribillados, hermanos. Él se deleitaba en eso. Ese es el apóstol Pablo. Y aquí dice bien claro: si hay algo que tengo que agradecerle al Señor, es que Él creyó que de alguna manera yo sería fiel. O sea, no está diciendo me lo gané, está diciendo esto está en la mente del Señor. Si yo estoy en una iglesia es porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y cuando tenemos esa mentalidad, hermanos, cuidamos doblemente nuestra iglesia, porque no merecemos ser parte de su iglesia.
O sea, de verdad, hermanos, cuando miramos nuestra iglesia, miramos la iglesia a la cual el Señor nos ha sumado, nos ha traído, hermanos, nuestro cuidado por la iglesia tendría que ser doblemente, hermanos, de precaución, de cuidado, de edificación, palabra que bendiga, palabra que consuele, palabra que anime. Porque no merecemos ser miembros de una iglesia. Pablo dice, mi pasado tú lo conoces, yo fui blasfemo. Y cuando habla de blasfemia, hermanos, es que él, aunque él habla al final de su ignorancia y de su incredulidad, pone en claro, hermanos, que esas prácticas que él tenía atentaban contra el nombre del Señor Jesucristo. No es que se pusiera a decir maldiciones a Jesús, sino que su actitud, hermanos, demostraba el poco interés o ningún interés, o sea, lo que tenía por el Señor Jesucristo. Cuando Pablo se entera que Jesucristo es a quien él estaba esperando como un buen fariseo que era él, hermanos, cumplido todo el Antiguo Testamento en Cristo, él tiene que reconocer que no creía en Dios. Era religioso, pero no era creyente. Por eso dice que yo era un incrédulo. Pero ¿cómo si era el mismísimo discípulo del maestro Gamaliel? Pues sí, era religioso, pero no era un creyente. Aunque defendía su religión judía, hermanos, a capa y espada, se dio cuenta que no conocía realmente al autor de la ley. Hasta que Cristo se le aparece, hasta que tiene un encuentro con Jesucristo. Y por eso dice así, siendo yo antes blasfemo, además perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y dice, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, aun cuando él tenía un doctorado, hermanos, era doctor de la ley. Era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Pero ¿sabe qué dice Saulo? Dice Pablo, mejor dicho ya. Yo no entendía a Dios. No conocía a Dios. Hermanos, esto es interesante porque le está diciendo a Timoteo, mira cómo puede haber gente involucrada sin una relación con Dios. Y se conocen la Biblia, saben orar, saben estar, pero su actitud demuestra su relación. Y esto es interesante, porque Pablo, hermanos, comienza diciéndole, si hay algo que yo puedo hacer es darle gracias a Dios. Porque en la mente de Dios, en la visión de Dios, de alguna forma él creyó que yo podría estar en el ministerio. De alguna manera Dios cree, hermanos, que vamos a ser fieles esta semana. Tenemos una Biblia, tenemos una iglesia, tenemos vida. Tal vez, hermanos, el día de mañana el Señor nos conceda despertar. Pues entonces, hermanos, Dios cree que podemos ser fieles para servirle a Él, para servirle a Él. Ahora, nuestra incredulidad, nuestra ignorancia, Pablo sí es bien claro. Yo soy Saulo, yo soy todos mis títulos, pero era un ignorante, era un incrédulo. Y por eso mi comportamiento demostraba mi lejanía de Dios. Y mire que él se sabía absolutamente el Antiguo Testamento. Y dice después, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, recordemos, es un fan, pero tremendo, de la gracia de Dios. Y la gracia es ese regalo inmerecido. Nosotros, hermanos, a través de la fe podemos recibir esa gracia del Señor Jesucristo, el amor de Cristo Jesús. Así que Pablo pone de por medio su salvación. Fíjate, si yo fui llamado al ministerio es porque primero fui salvo, es porque primero fui encontrado por el Señor Jesús. A pesar de mis pecados, el Señor transformó mi corazón. Ahora, usted y yo vemos a un Pablo, hermanos, completamente diferente a Saulo. Si vemos, hermanos, la biografía, es Saulo, esa persona que respira amenazas, que respira odio. Y cuando vemos a Pablo, hermanos, nos damos cuenta que es un hombre capaz de amar. Un hombre, hermanos, que fue capaz de entregar su vida. Yo no sé si él tenía presente el caso de Esteban. A ver, yo te agarro tu suéter mientras tú apedreas a Esteban. Les agarro su suéter, les detengo su chamarra, pero denle duro a él, ¿verdad? Y entonces Pablo se convierte en un mártir. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo azotaron, hermanos? Por causa de aquello que él persiguió. Es esa transformación, hermanos. Lo que Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que Dios hizo conmigo. Hoy tú eres el pastor en Éfeso. No se te olvide que Dios te llamó, te transformó y te eligió. Lo hizo conmigo. Qué importante es escuchar, hermanos, aprender a escuchar el testimonio. Hace años, cuando no había televisión, a mí me cuenta mi mamá, me
que eran los abuelitos los que contaban las aventuras. Y todos los nietos se sentaban a escuchar la historia, y algunas eran repetidas 2 o 3 veces y se sentaban a escuchar. Ya después llegó el radio, se sentaban a escuchar el radio, y así fue, ¿verdad? Avanzando la tecnología al tal punto, hermanos, que esas historias de nuestros padres y abuelos, hermanos, se empiezan a perder. Y ya estaba, y otra vez la misma historia dicen, ¿verdad? ¿Y cuánto falta nos hacen? Querer escuchar y aprender de nuevo la misma historia. Quisiéramos volver a escuchar. Pablo le cuenta la misma historia a Timoteo para que siga aprendiendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire, Pablo dice, de los cuales yo soy el pecado. Si hay alguien que es el peor pecador, Timoteo soy yo. Y yo creo que ahí estaba el pleito entre Timoteo. No, Pablo soy yo. No, Timoteo soy yo. Pero tenemos que admitir eso, hermanos. Pablo no tiene la arrogancia de decir, me gané ser apóstol, me gané. Timoteo, te ganaste ser pastor. No, no lo merecemos. No merecemos ser miembros de la Iglesia Cristiana Bautista de Salamanca. Pero Dios tuvo gracia de nosotros. Y ahí es donde radica el hecho de decir, voy a ser parte de la Iglesia en la cual Dios me puso. Y además, procuraré la bendición, procuraré la edificación, traeré gente, invitaré gente, hablaré a todos de Jesucristo y les diré que existe la iglesia en la cual yo me congregué. Cuidado de nuestra iglesia. Y dice ahí, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su promesa, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Nuestra vida, hermanos, es un testimonio vivo para la gente que nos conoce, para la gente que va a conocernos. Mucha gente que nos conoce ya cuando estamos en Cristo, hermanos, creen fantásticas las historias si les decimos, es que esto es lo que yo era antes de Cristo. Esto es lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Pero una vez que Cristo llega a mi vida, yo empiezo a cambiar. Y no es que yo esté con la fuerza de voluntad y ya no voy a mentir, y ya no me voy a enojar, y ya no voy a gritar a mi esposo, y ya no voy a ofender a mi esposo, y voy a ser honesto en el trabajo, hermanos. El Espíritu Santo va transformando nuestro corazón de tal manera que se hace evidente esto para testimonio de aquellos que han de creer. Pero eso se trata, hermanos, la vida. Pablo le dice a Timoteo, nuestra vida fue elegida para alcanzar y bendecir a otros. Ese es el primer principio que tú tienes que tener. Si mi vida de alguna forma te bendijo, Timoteo, entonces tú recuerda que tu vida debe ser bendición para que otros puedan llegar a creer. ¿Cuántas personas, hermanos? Recordemos que es carta pastoral y es una carta que confronta. Bien decía mi hermano Gustavo. ¿A cuántas personas le hemos dado la bienvenida que yo haya traído en lo que va del año? Así. ¿A cuántas personas yo he invitado este año en lo que va del año y se les dio la bienvenida en esta iglesia? Antes de emitir un ojo crítico, hermanos, aquí Pablo confronta. Tu vida debe dar fruto. Tu vida tiene que tener ese esfuerzo. Tú debes hacerlo para que otros puedan creer en la vida eterna. Y termina este segmento, hermanos, con una doxología, una adoración a Dios. Por tanto, de todo lo que Dios hizo, de la elección que Dios hizo para mí como ministro, para ti como pastor, Timoteo, entonces viene esta alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si algo es nuestro trabajo, Timoteo, es glorificar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios a lo largo de la semana? No estamos juntos, no tenemos a nuestros hermanos del grupo instrumental. ¿Cómo glorificamos a Dios entonces? ¿Le escucho? Orando. Testimonio. Tenemos mucho para hacer en la semana para glorificar a Dios. El domingo, hermanos, es el punto crucial de la semana para estar juntos y adorar a Dios juntos. Pero no vamos a trabajar todos al mismo lugar. No vivimos en la misma casa todos. Usted tendrá la responsabilidad, hermanos, de llevar el mensaje de salvación una vez que cruzamos la puerta. Aquí, hermanos, no necesitamos evangelizarnos. Nosotros hemos creído en Cristo, Él es nuestro Señor. Pero allá afuera, lo que tiene que ver la gente es que los que salimos de aquí llevamos el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, y poder entonces glorificar a Dios en todo momento y a toda hora.
Pero a partir del versículo 18, hermanos, ya le da el consejo para el pastor. Ya le da el consejo para el liderazgo. Lo primero fue el testimonio de Pablo. Necesitas animarte, recuerda lo que hizo Dios conmigo. Tú estás ahí por misericordia de Dios y porque Dios te puso aquí. De manera personal, hermanos, cada año cuando yo cumplo años de ministro, de pastor, hermanos, siempre comparto este versículo, el 12, porque de alguna manera dice: Dios me tuvo por fiel. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta: Dios le tuvo a usted por fiel, al punto de que hoy en día somos sus hijos. Tenemos mucho que hacer. A partir del versículo 18 cambia la temática, hermanos, y aunque estamos hablando del mismo ministerio de Pablo, Pablo ya le da indicaciones directas. Esto es lo que hizo conmigo, ahora Timoteo, escucha consejos. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál? Lo que acabamos de ver en todos los versículos anteriores. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. No está hablando, hermanos, de que encontramos en el Antiguo Testamento la profecía de Timoteo, no. Cuando habla de profecía, nos recordamos de una predicación, de algo alusivo, a lo cual el corazón de Timoteo fue consternado de tal manera, hermanos, que él comenzó a creer. Ahora recordemos en dónde fue que Timoteo escuchó de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo vimos el mes pasado. En su casa. Hubo profecía en su casa, había predicación en su hogar. Loida y Eunice, hermanos, impactaron su vida de tal manera que ahora Timoteo no solo era el acompañante del apóstol Pablo, sino que ahora ese niño al cual su mamá y su abuela le hablaron de Cristo, ahora era el pastor en Éfeso. Así se da cuenta lo impactante, lo importante, por lo cual Pablo dice: en tu casa, en tu corazón, en tu familia, se hablaba, se profetizaba, se predicaba a Timoteo y se hacía mención de ti. Se esperaba que de alguna manera tú fueras un siervo de Dios, Timoteo. Así que necesito que tú te encargues de que la profecía, el mandamiento de hablar de Jesucristo de manera sana, de manera limpia, el Evangelio sea predicado por ti. Ten una buena conciencia, tienes que militar con una buena conciencia en aquello que tú fuiste enseñado. ¿Sabe qué es lo primero que le enseñan? Pablo a Timoteo le da muchas indicaciones a manera de soldado, no sé si ha fijado en eso. Lo trata precisamente como un soldado. ¿Y saben qué es lo primero que le enseñan a las personas que entran al ejército? Cuando nos tocaba hace años hacer el servicio militar. De hecho, funcionábamos la semana pasada acerca del servicio militar nacional, ¿verdad? Tengo varios compañeros de secundaria, hermanos, que hoy en día son comandantes y no sé qué del ejército y todo, de verdad, ¿eh? Y uno de ellos me decía precisamente: ¿sabes lo primero que nos enseñan? ¿Qué, Pepe? La cadena de mando. Tienes que obedecer. No importa si tu sargento es chaparrito y tú estás grandote y mides 2 metros, tienes que sujetarte. No puedes sublevarte. Tienes que entender la cadena de mando y tienes que respetarla si deseas permanecer aquí con una buena trayectoria, ganar renombre, ganar respeto, ganar honra. Tienes que aprender a obedecer. Hermanos, Pablo le dice precisamente eso a Timoteo: tú tienes que obedecer, y no se está refiriendo a él como tal, sino al Evangelio que predica, que es el de Jesucristo. Ahí él es el comandante de las fuerzas supremas eternas, celestiales, a Jesucristo. Él es el Señor, a Él tenemos que bajar la cabeza y decir: como sea tu voluntad, Señor. Y ahí es donde Pablo le dice a Timoteo: tienes que hacer frente. Y si se está entrenando a una persona en el ejército, hermanos, pues no es para que se siente a cortar margaritas en el campo, es porque tiene que librar batallas. Y viene diciendo: manteniendo la fe y buena conciencia. Tienes que dar testimonio en esto, con una fe y una buena conciencia, con la única fe en Jesucristo y la conciencia del Espíritu Santo en tu vida. Y le pone el ejemplo: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y los nombres que nos dice aquí, hermano, le decía: esto no lo lea la iglesia, esto se lo dice Pablo a Timoteo. Te voy a decir, cuídate de estos hermanos de la iglesia. Y es parte de este versículo. Cuando como cristianos tenemos que cuidarnos de un hermano
Pero Pablo se lo dice a Timoteo. Ahora, aquí le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué característica tenían estos falsos maestros? Dice, naufragaron, se perdieron de la fe y de la buena conciencia. Su fe se fracturó, su buena conciencia se perdió. ¿Y sabe qué es lo que hace que una buena conciencia se pierda, hermanos? El orgullo. Porque la buena conciencia nos lleva a sujetarnos en la cadena de mando al Señor, pero el orgullo nos hace creer que nosotros estamos bien, y no es así. Entonces aquí Pablo sí le dice a Timoteo, te voy a decir que te tengas que cuidar de ellos. Y le dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Si usted lee la segunda epístola, la vamos a estudiar si Dios nos lo concede. Himeneo vuelve a aparecer de la misma forma en la segunda carta. Y pasa un tiempo de la primera a la segunda. Solo que ella le suma a Fileto, otro falso líder que también estaba en Éfeso. Y si usted sigue leyendo la parte final, hermanos, cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta que le vuelve a decir, cuídate de Alejandro, el calderero, porque me ha hecho muchos males. Hermanos, ¿de qué manera Pablo tiene que llegar y decirle a este pastor por nombre, cuídate de estos hermanos? Son falsos maestros, son falsos cristianos, están en la iglesia. Pero ¿sabes qué hice yo? Hermanos, este consejo esto que Pablo le revela a Timoteo, yo creo que algunos de nosotros nos vamos a quedar en shock. Porque con una conducta creyendo piadosa, hermanos, le hubiéramos dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Haz reconciliación, habla con los hermanos, abrácense, perdónense. Pero ¿sabe qué hace Pablo, hermanos? Pablo conoce de antemano a estos hermanos y le dice a Timoteo, ¿sabes qué hice? Yo ya los entregué al diablo. Yo ya no. Entre pastores, hermanos, tenemos un dicho, déjenme compartirse. De buena manera se lo digo, hermanos, pero es la realidad. No vale la pena desgastarse por los que no maduran. Así. No vale la pena desgastarse por los que no aprenden. Pablo le dice a Timoteo de esta forma, estos, Himeneo y Alejandro, lo único que yo pude hacer con ellos, Timoteo, es dejárselos. Y son miembros de la iglesia. Y son hermanos de la iglesia. Y son líderes de la iglesia. Y tienen un ministerio, pero ¿sabe qué? No son sinceros. ¿Cómo lo sabe el apóstol? Porque lo dice, naufragaron de la fe. Están en la iglesia, pero no tienen la fe que caracteriza al cristiano. Naufragaron de la buena conciencia, su testimonio. Tienen una vida amarga. Ya no dan ganas de quedarse con ellos a platicar. No se puede. ¿Por qué? Porque su corazón y su testimonio, hermano, derrocha que se han naufragado. Timoteo, cuídate de ellos. ¿Sabes qué hice yo? Estoy descansando en paz. Ya no pienso mal. No pienso ocuparme en ellos. No pienso enfocarme en ellos. Ya no sé. Y vuelvo al punto más que decíamos al principio. Va a haber textos aquí que a lo mejor nosotros dijéramos, no, hermano, eso hay que quitarlo de la Biblia porque eso no es cristiano, pero se lo está diciendo su maestro a Pablo. Y no, Pablo no le está preguntando, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de esto? Para que aprendan a no blasfemar. Ahora, miren incluso en qué habían caído estos dos. En la blasfemia. Ya para ellos, hermanos, el testimonio cristiano no valía nada. Para Himeneo y Alejandro, hermanos, ser miembros de una iglesia era ser parte de un club social. Para ellos, hermanos, solo les daba prestigio ser líderes, tener un cargo en la iglesia, pero no mostraban amor, no mostraban empatía, no mostraban, hermanos, una dedicación filial genuina como hermanos. Así que Pablo, hermanos, le dice en esta sección a Timoteo dos cosas. Número uno, anímate en lo que Dios hace en la vida del cristiano genuino. Y número dos, no te fíes de todos los que están en la iglesia. Hermanos, para nosotros, no pensemos, no busquemos nombres, hagamos un autoexamen. Póngale nombre ahí. Imagínense que en lugar de decir Himeneo Alejandro, diga, cuídate de Jesús. Ponga su nombre. ¿Por qué? Porque mi testimonio, hermano, realmente demuestra una vida en fe. Doy fruto de eso. Hablo de Jesucristo, doy testimonio del Evangelio. Dos, una buena conciencia. ¿Cómo es nuestra actitud, hermanos, renovada en Cristo, en el Espíritu Santo?
O sea, son las dos características que Pablo pone de por medio de evidencia para decir, ellos sumen lo último, que esto los ha llevado al último. ¿Y sabe cuál es? Es tener en poco a Dios, blasfemar. Blasfemar no radica solamente, hermanos, decir maldiciones en contra de Dios. Basta con que usted y yo le demos de espalda a Dios. Tener en poco el nombre de Dios. Tenemos el título de cristianos. Un cristiano amargado, un cristiano que ofende, un cristiano que dice groserías, un cristiano que toma, ¿vale? Decir cristiano y hacer todo eso. Hermanos, es contradictorio. Es contradictorio. Esa es la parte en la que Pablo dice, ¿sabes qué? Ya no te desgastes. Hay buenos hermanos en Éfeso. Enfócate, hermanos, a ellos. Háblales a ellos, lucha por ellos. Y cuídate de las espadas. Hermanos, y no significa que cada que usted y yo vayamos caminando aquí en la iglesia, en los pasillos, y alguien les pone, no, háganle cuidado del diablo, cuídate, y andemos buscándole así. Hermanos, se trata de que usted y yo salgamos confrontados de manera personal. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que cuidarte de hermanos. Bueno, pues yo quiero ser de esos hermanos a los que la gente busque y no se tenga que cuidar. Quiero ser un hermano que pueda tener la confianza de los demás. Quiero ser un hermano al cual puedan compartir, hermanos, buenos momentos todos. Un hermano con el que dé gusto quedarse platicando al final. Un hermano con el que dé gusto reírse y contar historias. Un hermano al que nos guste encontrarnos en la semana. Yo quiero ser ese hermano. No quiero ser Himeneo y Alejandro, que estaban, hermanos, pero había que tener cuidado con ellos. Decimos en México, hay que tratarlos con pincitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es peligroso, es cuidado. Y no se trata de eso. Pablo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, Timoteo. Camina con cuidado, pero no te desvíes. Que lo primero que te dije no se salga de tu mente. Fuiste llamado con el objetivo de servir, no porque lo merezcas, sino porque Dios tuvo misericordia de ti. Esa misericordia, esa gracia que Dios tuvo de ti, sea lo que te impulse a mirar a Alejandro y a Fileto y a Himeneo y decir, yo voy a ser diferente. Yo voy a ayudar a Timoteo. Yo voy a animar a Pablo. Yo voy a orar por ellos. Yo voy a orar por nuestros líderes. Yo voy a decirle gracias a nuestros ministros. Yo voy a llegar con nuestros hermanos y decirles gracias. Voy a llegar con los adolescentes y decirles, hicieron muy bien, chicos, adelante. Voy a animar al hermano que está enfrente. Voy a decir que sí cuando alguien me invite a dirigir. Voy a participar. De eso se trata, hermanos. El ser cristiano en una iglesia donde Dios ha tenido misericordia de todos los que le intentamos. Y Pablo confronta a Timoteo, Pablo anima a Timoteo y Pablo aconseja a Timoteo. Ahora, lo que sigue es que nuestra actitud demuestre quién somos en realidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Pablo es muy claro, Señor, es duro, pero es la realidad de Dios. Y si es posible, Señor, tú mismo decías que el diablo intentará incluso engañar a los escogidos si les es posible, mi Dios. Así que rogamos, Padre, que todos los que integramos tu iglesia, mi Dios, seamos prudentes, seamos cautelosos, tengamos discernimiento, Padre, que pensemos 2 veces antes de hablar, mi Dios, que podamos tener en nuestra mente una buena conciencia transformada y renovada por tu Espíritu Santo y ser integrantes de esta tu iglesia, Señor, pero realmente, Padre, buscando tu gloria, buscando animar, buscando edificar, buscando ser partes. Gracias por tu iglesia, gracias por traernos a ella, Señor, por sumarnos a la familia de la fe y no dejarnos solos. Gracias por tu palabra. Guarda la vida de tu pueblo, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.